Buenas tardes. Hoy en nuestra segunda reunión en línea estemos preparados para poder entender lo que vamos a compartir el día de hoy. Y quiero comenzar con una pregunta que nos va a desafiar. ¿Eres sabio e inteligente según la Biblia? ¿O simplemente seguimos a la masa? Quiero darte una definición de sabiduría e inteligencia. La Biblia nos dice que el cristiano debe ser inteligente y también sabio. Sin embargo, la inteligencia y sabiduría a la que se refiere la Biblia no es la misma que la que piensa o define el mundo. Voy a darte un ejemplo. En el día a día, el estudiante que saca las mejores notas de una clase es considerado como el más inteligente. Y los intelectuales que son invitados a ciertos programas de televisión para opinar sobre algún tema son considerados sabios. No quiere decir que no haya sabiduría humana, sí la hay, pero para Dios el tema de la sabiduría es muy diferente. Veamos cómo la palabra de Dios define a la sabiduría e inteligencia. Voy a darte 4 textos bíblicos en los cuales vamos a ver cómo Dios define a la sabiduría y a la inteligencia. El primer texto se encuentra en Job 28:28 y dice: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y al apartarse del mal, la inteligencia. El segundo texto se encuentra en el Salmo 111, versículo 10. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, y su loor permanece para siempre. Loor significa alabanza, o sea, su alabanza permanece para siempre. Otro texto bíblico es Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y el último es Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Todos tienen como común denominador el temor de Jehová. El apartarse del mal es la inteligencia. A modo de conclusión, después de leer estos 4 versículos, queda claro que el significado de ambas palabras son sabiduría, que es temor a Dios, e inteligencia es el conocimiento del Altísimo y apartarse del mal. El Señor nos manda en su palabra que aprendamos sus mandamientos y preceptos y los pongamos por obra, para que seamos personas inteligentes y sabias. Vamos a leer con detenimiento el siguiente versículo. Este se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 6. Guárdalos, pues, y ponedlos por obra, porque es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Otro texto bíblico es Job, capítulo 12, versículo 12 y 13. En los ancianos está la ciencia, y en la larga edad de la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. El Salmo 119, 104 dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido el camino de mentira. En Proverbios 16, 16, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios capítulo 2, versículos de 3. Dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia más que la plata. Ahora veamos.
¿Qué quiere decir sabios del mundo? La palabra de Dios es muy clara en indicarnos cómo la sabiduría e inteligencia de este mundo de nada sirve si no tenemos sabiduría e inteligencia de parte de Dios. Si nosotros no tuviéramos la inteligencia y la sabiduría de parte de Dios, no tendríamos una dirección clara en esta tierra. Haríamos cosas sin ningún propósito, porque tú ves cómo hay gente inteligente, gente llena de sabiduría de este mundo, pero no tiene ningún propósito en esta vida. La Biblia dice que hay caminos que al hombre parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y nosotros que tenemos la sabiduría y la inteligencia de parte de Dios, sabemos que nuestro fin es el camino de la vida eterna. Dije fin por decirlo así de alguna manera, porque para nosotros no hay muerte. Nosotros tenemos un propósito. El propósito aquí en esta tierra es expresar a Dios en toda su sabiduría y en toda su inteligencia, para que podamos cumplir con nuestro propósito en esta tierra. Sabiduría e inteligencia de este mundo de nada sirve, te repito, si no tenemos sabiduría e inteligencia de Dios. También nos dice cómo los sabios de este mundo son nada delante de Dios. Y sobre este tema, la Biblia nos deja estos versículos para que los reflexionemos en esta tarde. El primer texto se encuentra en 1 Corintios capítulo 3, del versículo 19 al 20, el cual dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en su astucia de ellos. ¿Cómo tenemos un Dios tan sabio, tan grande, tan poderoso? Él dice que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Te repito, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Romanos capítulo 1, versículo 22 dice que profesando ser sabios, se hicieron necios. Corintios capítulo 1, versículo 19 dice, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Primera de Corintios 1, 19. La palabra nos enseña cómo podemos ser prósperos. Y para tener esa prosperidad que está impresa en la Biblia, tenemos que ser sabios e inteligentes según Dios, y no sabios e inteligentes según el mundo. Te voy a dejar de tarea, amado varón, que leas Deuteronomio 28. Sería muy importante que lo leyeras para que vieras cómo Dios nos habla acerca de la sabiduría. Te dije que era Deuteronomio capítulo 28. Todo el capítulo 28 de Deuteronomio sería muy importante que lo leyeras. Porque ahí nos habla acerca de las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Porque leemos en el versículo 1 de Deuteronomio que dice que acontecerá que si oyéremos ciertamente la voz de Jehová nuestro Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que Él nos prescribe, el fin es que un fin lleno de sabiduría. La otra pregunta que quiero hacerte en esta tarde, amado varón, ¿quiere el mundo que seamos sabios? Sin lugar a dudas, el mundo no busca que seamos sabios e inteligentes según Dios. De hecho, el mundo busca siempre diferentes doctrinas,
o diferentes enseñanzas que se desvían de la verdad o que tratan de excursar la existencia de Dios y la realidad de la palabra. La Biblia nos advierte muy claro en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Por eso, nosotros debemos de ser muy cuidadosos sobre lo que vemos, escuchamos. Y muchas veces nos dejamos influenciar por lo que vemos y por lo que escuchamos. Nosotros siempre debemos de escudriñar la palabra de Dios sobre este tema. En este momento se me viene a la mente lo que aconteció en el desierto con los israelitas. Moisés fue a orar al monte Sión, al monte Sinaí, y cuando vieron que tardaba en venir los israelitas, hicieron un becerro de oro. Eso lo vas a encontrar en Éxodo capítulo 32. Vemos aquí como un pueblo falto de sabiduría y de inteligencia se desesperó. Tardó Moisés y lo primero que se les vino a su mente y a su corazón fue hacer un becerro de oro para adorarlo. La pregunta es, ¿cómo fue posible que adoren a otro Dios? Porque el mismo Aarón se ofreció a seguir los deseos de la masa y el mismo Aarón hizo el becerro de oro. ¿Quiénes influenciaron en el pueblo para no ser sabios y no tener temor de Dios? Por eso es tan importante que nosotros pongamos mucha atención en lo que la palabra de Dios nos enseña. En Colosenses capítulo 2, versículo 8 vimos que estemos muy atentos, que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Cuando nosotros nos dejamos influenciar por filosofías o doctrinas engañosas, lo primero que acontece es que no tenemos temor de Dios, que somos ignorantes. En el libro de Oseas dice que un pueblo fue confundido. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, por falta de inteligencia. Y ya vimos que la sabiduría es el temor a Jehová. Y la inteligencia es que apartarnos del mal. También vamos a seguir viendo algunas respuestas a esta pregunta. Y estas respuestas las vamos a encontrar en el siguiente versículo que se encuentra en Éxodo capítulo 12, versículo 38. Dice así: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gente, y ovejas, y muchísimo ganado. Quiero que pongas atención, querido varón. Dice que subió con ellos grande multitud de toda clase de gente. Efectivamente, salieron de Egipto no solo israelitas, sino que toda clase de gente, de diferentes creencias y prácticas. Esas personas y aquellos israelitas no afirmados en Dios influenciaron en la multitud. ¿Para qué? Para no ser sabios, para que no tuvieran temor de Dios en su corazón. Porque cuando una persona deja de tener un temor reverente hacia Dios, lo primero que hace es pecar. ¿Por qué? Porque tenemos que grabar muy bien estos textos que leímos al principio, los 4 textos que te di, de los cuales nos hablaban que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando nosotros nos adherimos a otra clase de gente, otras personas que tienen otro tipo de doctrina, y si no tienes la sabiduría y la inteligencia de parte de Dios, es muy fácil que seas confundido y peques contra Dios. Por eso, en el Nuevo Testamento de la palabra,
nos señala sobre la predicación de la apostasía. Esto lo vamos a ver en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadoras y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo, capítulo 4. Vamos allá. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Voy a leer algunos textos. Es muy importante porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los cuales la iglesia está siendo confundida. ¿Por qué está siendo confundida? Porque no hay sabiduría y no hay inteligencia de parte de Dios. Simplemente hay un conocimiento a nivel intelectual. La palabra de Dios no ha llegado, no ha bajado a nuestro corazón ni a nuestro espíritu. Simplemente se ha quedado a nivel de la mente, un conocimiento muy superficial. Porque cuando la palabra de Dios ha sido arraigada y hemos sido cimentados en su palabra, difícilmente seremos confundidos. La palabra de Dios dice que las ovejas oyen su voz y le siguen. Nosotros debemos de seguir a Dios. Vamos allá a 1 Timoteo capítulo 4. Voy a leer algunos versículos. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Debemos de tener mucho cuidado. Debemos de desechar toda mentira, toda fábula. La Biblia dice en el versículo 7, dice que debemos desechar las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Si somos hombres sabios e inteligentes, pero con esa sabiduría e esa inteligencia que viene de parte de Dios, podemos aprender a discernir. El apóstol Pablo decía que debemos de tener ejercitados nuestros sentidos espirituales. Y el propósito de que nosotros ejercitemos nuestros sentidos espirituales es para que podamos discernir la palabra de Dios, para que podamos discernir de esta gente mentirosa. Por eso nosotros como varones, como cabezas de familia, como sacerdotes, debemos de instruirnos en la palabra de Dios. Debemos de entender este principio, que el principio de sabiduría es el temor de Jehová, porque los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es triste ver que en muchos lugares, en muchas congregaciones, no quieren sentarse a aprender la palabra de Dios, no quieren abrir su Biblia. Quieren vivir una vida sin un compromiso real para con Dios. Y eso los vuelve insensatos, porque están despreciando la sabiduría y la enseñanza de parte de Dios. Este es un tiempo maravilloso. Estaba diciendo la pastora Adriana en una junta que tuvimos que nosotros somos la iglesia. Se cerró el edificio, pero nosotros como iglesia, como templo del Espíritu Santo, seguimos proclamando la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que no tiene cadenas. Gracias a Dios por estos medios que Dios ha permitido. Estos medios que son tan importantes en este tiempo y en todo tiempo
Si les damos un buen uso a esta herramienta que es el Internet, a estas enseñanzas que estamos dando por línea, mucha gente es alcanzada por Cristo, porque hay gente que verdaderamente quiere seguir a Dios y tiene sed y hambre del Dios vivo. Es un tema corto, pero muy lleno de enseñanza, porque estamos hablando del temor de Jehová. No es un temor así como cuando ves una película de terror, un temor cuando tienes un miedo a lo desconocido, no. Es un temor santo, un temor en el cual el Hijo de Dios siente su corazón cuando el Espíritu Santo le redarguye que no está caminando correctamente. Es ese temor del que hablaba el apóstol Pablo. Él decía que estaba con mucho temor y temblor. No era un temor malo, era un temor reverente hacia Dios. Porque si cada persona que está predicando la palabra de Dios es responsable de lo que habla, decía el pastor. Somos responsables de lo que compartimos, mas no somos responsables de la respuesta de la gente. Hoy hay muchos oidores, diferentes tipos de oidores. Habrá unos que solamente son oidores y no hacedores, pero también hay hombres, mujeres, niños, jóvenes que están siendo oidores y hacedores de la palabra de Dios, porque ese es el propósito, ser hacedores de la palabra de Dios. A modo de conclusión, es importante prepararse y ser personas competentes, pero de nada sirve tener una profesión, oficio y ser todo lo sabio e inteligente del mundo si no tenemos el temor de Dios y el conocimiento del Altísimo. Dios es muy claro. El Señor Jesús decía en su palabra, o dice, que separados de Él nada somos. Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, llevaremos mucho fruto, porque separados de Él nada somos. Podemos ser hombres muy inteligentes, muy sabios, tener una sabiduría humana, ser unos intelectuales muy importantes, pero si no tenemos la sabiduría del Dios y el temor y el conocimiento del Altísimo, déjame decirte que somos nada. Si a medida que escalamos en nuestra vida profesional y en la sabiduría del mundo, nos dejamos llevar por la masa que no busca a Dios, al final no veremos la bendición de Dios. Es muy claro. Puedes haber alcanzado el éxito, puedes ser el hombre más inteligente, más sabio, pero si tú no tienes el temor y el conocimiento de Jehová en tu corazón, de nada te sirve. Dice la Biblia que venimos a ser como instrumentos o címbalos que resuenan sin vida. Tenemos que entender que nosotros fuimos creados con un propósito. Y el propósito es que cada hombre, cada varón, sea una expresión de Cristo en esta tierra. Siempre diré esta cita bíblica. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Así es. Nosotros debemos de amar a nuestro prójimo y de entregarnos por ellos. Esa es la sabiduría de Dios, porque Él dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una vez yo te dije, ¿quién es tu prójimo? Tu prójimo es el que está más cercano. Y si tú eres casado, el más cercano es tu esposa, tus hijos. Los debes de amar de tal manera que te conmueva ese temor hacia Jehová, ese temor hacia Dios.
y esa inteligencia de apartarse del mal, que tú tomes el lugar que tienes como varón y como cabeza de familia. En este tiempo que estamos viviendo ha sido muy, como te decía, muy repetitivo, pero es una realidad. En este tiempo de pandemia, a muchos nos han mandado a casa a descansar. Y ha sido un tiempo en el cual tú y yo tenemos que aprovechar este tiempo, porque estábamos viendo que los tiempos son difíciles. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos de apostasía, tiempos que mucha gente se está apartando del camino. Mucha gente no tiene temor de Dios en su corazón. Y por cuanto no tiene ese temor y esa sabiduría, no tiene la inteligencia para apartarse del mal. Por eso es importante que hoy grabes en tu corazón por lo menos un texto y lo ores. Y yo tomaría el siguiente, el de Proverbios 9:10, y lo oraría y diría que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hoy concluimos nuestro tema. Hoy concluimos en esta tarde con una oración. Yo te invito, querido varón, que cierres tus ojos y oremos juntos. Padre Santo, en esta tarde, Señor, tú nos has enseñado a través de tu palabra que el temor hacia ti es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Te damos gracias, Padre, porque en nuestro corazón hay un temor reverente hacia ti. Queremos ser hombres inteligentes, que nos apartamos del mal y nos guardamos para ti. Gracias te damos, Padre Santo, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.